Muy buenas tardes a todos. Quiero daros la bienvenida a esta última sesión que tenemos hoy para despedir el año, en la que bueno, pues vamos a dar un enfoque eminentemente práctico. Hablaremos sobre cómo funciona el procedimiento de negligencia, tanto por vía civil como por vía contenciosa administrativa. Contamos hoy con una excelente ponente, nuestra queridísima compañera Esperanza Palacio, que básicamente pues, va a impartir una sesión en la que pues, nos va a dar también consejos prácticos en cuanto a la proposición de la prueba, en cuanto pues, a cómo debemos enfocar tanto el daño emergente como el lucro cesante. Y en definitiva, esperamos que esta última sesión sea de vuestro agrado. Se están aproximando ya pues, las festividades navideñas y queremos también desearos pues, unas felices fiestas a pesar de pues, la nueva incertidumbre que estamos viviendo en estos momentos. Pero bueno, que esperamos que tanto vuestras familias como vuestros seres queridos pues, lo pasemos lo mejor posible todos. Eh, antes de comenzar, sí quiero presentaros un poquito más a Esperanza Palacio. Esperanza Palacio pues, es abogada especialista tanto en derecho sanitario como en responsabilidad civil y, bueno, tiene muchísima experiencia, evidentemente, en derecho de los consumidores. Trabajó en reclamadores.es, concretamente en cuestiones de accidentes laborales y negligencias. Ha colaborado con nosotros también en anteriores ocasiones y actualmente también participa en el podcast Café Jurídico Podcast, que lo podéis encontrar, que la verdad que Esperanza se apunta a todo, que la verdad que es una excelente ponente, que es muy participativa y además nosotros desde la agrupación de jóvenes abogados queremos darle las gracias por participar con nosotros en esta ocasión. Eh, y nada, básicamente os voy a dejar con ella. Tenéis a vuestra disposición en la pestaña de documentos la propia presentación que comparte hoy Esperanza con nosotros y también unas plantillas, unos documentos de interés que os pueda ayudar en vuestros procedimientos o en el momento en el que os toque enfrentaros a un juicio de este tipo, que además Esperanza os va a explicar. Y también simplemente recordaros, evidentemente, sobre todo para aquellas personas que seáis nuevas y no nos conozcáis tanto, que tenéis a vuestra disposición información sobre la agrupación de jóvenes abogados en la pestaña de documentos y en la parte de abajo tenéis un cuadrito para poder enviarnos las preguntas que nosotros las formularemos al final de la sesión. Así que muchísimas gracias a todos. Esperanza, muchas gracias por todo y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Ya me has destrozado el regalo de las plantillas que iba a dar la sorpresa al final. Pero bueno, que se quede. Si no, no se acuerdan. No vaya a ser que luego se vayan y se queden sin regalo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias de nuevo a AJA por haberme dejado participar nuevamente en estos talleres, en estas jornadas, porque me encanta hablar, como sabéis los que me conocéis, y los que no, pues ya lo veréis en esta próxima hora. Bueno, como ha dicho, soy especialista en negligencias médicas. Sí que estuve en reclamador.es hasta marzo de este año, gestionando, aparte de negligencias, consumidores y demás, era codirectora legal. Y bueno, en cuanto a negligencias médicas, ahora estoy trabajando por la parte actora, pro paciente, pero también tengo la experiencia del otro lado, que he estado en los dos lados buenos o oscuros, como lo queramos llamar. Tengo la experiencia de haber trabajado para la aseguradora desde 2009 hasta 2016, creo, unos 7 años. Y bueno, voy a mostrar la pantalla ya, para que así no se nos... A ver, que no la líen. Se ve, ¿no? Esto, a ver, que Sí, guarde. Que ahora veis lo mío, ¿no? Me imagino. sí. Aquí, vale. Justo. ¿Se ve la pantalla o me veo yo? Yo me estoy viendo yo. Se te está viendo, no te preocupes. Vale. Es que no me deja minimizar, me cago en la leche. Un segundo. Vale, ahora sí. Ok. Pues bueno, vamos a hablar un poco de los aspectos básicos y prácticos de cómo
podemos afrontar las vistas de negligencias, ¿vale? Como os he dicho, ya dada mi experiencia de los dos lados, pues os voy a intentar ofrecer mi visión desde los dos puntos de vista, ¿vale? El resumen de lo que vamos a tratar. Analizaremos los distintos tipos de procedimientos en la vía civil y en la vía contencioso administrativa. Vamos a ver cómo preparar una instructa, también consejos para el interrogatorio de peritos y testigos. Y por último, hablaremos un poco por encima de la controvertida prueba del lucro cesante y el daño emergente, ¿vale? En cuanto a los distintos tipos de procedimientos, voy a contaros un pequeño resumen de los procedimientos tanto en vía civil como en contencioso administrativa. La vía penal es un ente aparte que realmente hoy no vamos a entrar porque nos tiraríamos aquí muchísimo más tiempo y al final la mayoría de los asuntos que se llevan por negligencias médicas es por estas dos vías, ¿vale? Por la civil y la contencioso. Como sabréis, y si no lo sabéis, pues paso estamos, la diferencia de ir a un procedimiento u otro depende del tipo de acción que queramos emprender, ¿vale? Por un lado, tenemos la vía civil para cuando queremos ir contra la aseguradora por medio de la acción directa o cuando queremos ir contra un médico o un centro privado. Y tenemos la vía contencioso administrativa para cuando vamos contra la administración o contra una mutua. ¿Qué pasa si vamos contra una administración y a su vez contra su aseguradora? Pues que la vía contencioso administrativa tiene visa atractiva, ¿vale? Entonces iremos por la vía contencioso administrativa en ese caso. Y bueno, aparte, dentro de la vía civil y contencioso administrativa, pues en función de las cantidades que estemos reclamando, iremos a un procedimiento u a otro. Esto lo vamos a ver ahora. Recordad también que la cuantía indeterminada va por el procedimiento ordinario, ¿vale? A ver. Bueno, también, claro, para valorar la cuantía a reclamar, ya que que se me escapan las cosas por el camino, tenéis que acudir al baremo de accidentes de tráfico, que es la Ley 35/2015, que recoge una serie de supuestos a los que por analogía en negligencias pues nos podemos acoger para cuantificar, ¿okay? Entrando en la vía civil. En la vía civil, como sabéis, hay dos tipos de procedimientos. Tenemos por un lado el verbal, que son aquellos casos que no superan los 6.000 euros, y por otro lado el ordinario, que son aquellos casos que lo superan. En cuanto al verbal, tenemos, a modo resumen total, tenemos la demanda y la contestación que se realizan por escrito y el resto se acumula en un mismo acto, ¿vale? En el mismo acto de la vista. Esto lo tenéis en el artículo 443 de la ley. Os voy a ir diciendo artículos por si luego os los queréis leer. No me voy a poner a leer ni nada, ni mucho menos, porque nos entretendríamos muchísimo. Y luego tenemos el procedimiento ordinario, que en el procedimiento ordinario tenemos la demanda y la contestación por escrito, y luego por un lado tenemos la vista de la audiencia previa y por otro la vista de prueba y conclusiones. Esto lo tenemos en el capítulo 2 de la ley. Ahí tenéis para aburrir. Y en cuanto al juicio en concreto, el artículo 433, que me lío. Que realmente ese articulito también viene muy bien explicado. Pues bien, todas las vistas funcionan igual, ¿vale? Pero dependiendo del procedimiento se hará en un momento procesal o en otro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todos estos puntos que os he puesto ahí se producen en ambos procedimientos, en el verbal o en el ordinario, ¿vale? Primero se va a tratar si existe posibilidad de acuerdo o no, el análisis de las cuestiones procesales. Posteriormente se realizarán aclaraciones y se fijarán los hechos controvertidos. Luego nos pronunciaremos sobre los documentos aportados. Se proponen las pruebas, se practican y luego se concluye, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que la audiencia previa, como veis aquí, recoge todos esos puntos hasta la proposición de pruebas incluida, ¿vale? Y luego la vista de juicio, simplemente se practicarán las pruebas y se realizarán las conclusiones. Ojo con el tema de las conclusiones, ¿vale? En el ordinario, por lo general nos suelen dar plazo o tiempo entre 5 y 10 minutos aproximadamente para concluir, ¿vale? Por lo que tenemos que ser muy breves y muy concisos y, por tanto, tendremos que haber dejado todo muy bien atadito en la práctica de la prueba,
¿vale? Simplemente las conclusiones las tenemos que utilizar para apuntalar los hechos que nos interesa dejar acreditados. Y en el verbal es bastante habitual que no nos den trámite de conclusiones, ¿vale? Aquí yo a veces hago uso del artículo 185.4 de la LEC, que es básicamente un arma con el que podemos atacar, entre comillas, entendedme, al juez, y tenemos que, en este caso es para poder realizar las alegaciones o realizar una valoración de la prueba practicada y así de esa manera poder enchufar nuestras conclusiones, ¿vale? Básicamente, para utilizar este artículo, pues podemos alegar que no se ha permitido a la parte pronunciarse con la amplitud necesaria tanto sobre la documental como sobre el resultado de las pruebas practicadas en el acto de la vista, ¿vale? Y que de otro modo se nos estaría generando indefensión. Esto es un arma o un truquito que cuando tenemos un caso complicado, aunque sea un verbal de poca cuantía, o se nos ha quedado algo colgando que nos parece muy importante de comentar, pues hay que intentar colar, ¿vale? Se nos suelen cabrear los jueces también, tenerlo en cuenta con este punto. Y bueno, en cuanto al contencioso administrativo, pues bien, tenemos por un lado el procedimiento abreviado, que es para asuntos que no superan los 30.000 euros, y por otro lado el ordinario, que es para el resto, ¿vale? En el abreviado se realiza la demanda por escrito y todo lo demás se hace en un mismo acto, ¿vale? A partir de la contestación entra todo lo demás en el acto de la vista. Esto está muy bien recogido en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Te explica el procedimiento abreviado del principio hasta el fin, ¿vale? Cosas importantes a contar en el abreviado. Pues bien, cuidado con las tachas de los testigos, por ejemplo, porque las tachas no se admiten, ¿vale? Pero sí que tenemos que ponerlo de manifiesto en nuestras conclusiones para que sea valorado por el juez. O sea, como tal no se admite la tacha, pero sí que hay que alegarla en conclusiones para que el testigo que nos interesa quitarnos de en medio a efectos de valoración, pues nos lo podamos liquidar. Y el otro punto que me interesa poner de manifiesto son las periciales. Como se practican todo en un mismo acto, la pregunta que tiene que surgir en este punto es si la administración demandada tiene que aportar el informe con antelación o, por el contrario, se suspende el acto de la vista para que la parte actora pues, pueda ver correctamente el informe, ¿vale? Aquí tenemos una sentencia de 6 de junio de 2019 del Contencioso 32 de Madrid, que fue objeto de recurso ante el Supremo, para que fijase la doctrina jurisprudencial sobre cómo debe actuarse en estos casos, ¿vale? El contencioso lo que hizo fue inadmitir la prueba pericial que aportó la administración porque la aportó en el mismo acto. ¿Qué pasa? Que evidentemente si se produce todo está concentrado en el acto de la vista, pues evidentemente tiene que ser admitida esa prueba. ¿Qué pasó? Que el Supremo, en sentencia del 26 de noviembre del 2020, en 2020, manifestó que el criterio del juzgado pues evidentemente era erróneo y que se había olvidado de la circunstancia esencial de que la contestación a la demanda se practica en el procedimiento abreviado en el mismo acto de la vista y oralmente. Con lo cual os podéis imaginar que he hecho un rapapolvo al contencioso y se tuvo que volver a iniciar la práctica de la prueba. ¿Qué ocurre en la práctica? Pues bien, la administración, como he dicho, puede aportar el informe en el acto de la vista. Por lo general, los jueces lo admiten, ¿vale? ¿Qué suele pasar? Pues que dejan un tiempo prudencial para que nos dé tiempo a leer el informe y listo. Otras veces, si el informe es un poquito más gordito, pues hacen un receso y se continúa un rato después. E incluso si vemos que el informe es muy complicado y muy engorroso, pues se puede llegar a solicitar la suspensión de la prueba por generar indefensión y alegar básicamente que necesitamos tener ese plazo o un plazo prudencial para poder estudiar y formular alegaciones al perito.
Pero vamos, muchas veces por evitar estas situaciones, lo que hace la administración o las aseguradoras es aportar este informe con antelación, ¿vale? O sea que en ese sentido nos quitamos de problemas. En cuanto al ordinario, tenemos la demanda y la contestación por escrito y la proposición de prueba, así como la fijación de los hechos controvertidos, se realizan en la demanda y en la contestación, es decir, se realizan por escrito. Luego, posteriormente, tenemos una vista de prueba en la que se practica la prueba sin más. Y, por último, unas conclusiones por escrito que tienen un plazo de 10 días, ¿vale? Y son correlativos, primero la actora y luego las demandadas que haya. En cuanto al procedimiento en sí, a ver que no me carga esto. Ahora, tenemos, pues, como veis, es prácticamente igual al verbal y al final todos los procedimientos, que me perdonen los civilistas puros y los administrativos puros, administrativistas, pero al final tenemos los mismos puntos a tratar o por escrito o en juicio, ¿vale? Tenemos, por un lado, nos ratificamos en la demanda, se contesta, se fijan los hechos controvertidos, que en la práctica, en el abreviado, no se suele hacer, porque normalmente se incorpora en la propia ratificación y en la contestación a la demanda en los turnos que corresponden y listo, ¿no? Entonces ahí aprovechamos la ratificación para poder explayarnos un poco a gusto. Luego se propone la prueba, se practica la prueba. La práctica de la prueba, esto es lo único que se hace en la vista del ordinario, ¿vale? Como os he dicho, la proposición de la prueba se tiene que hacer en la demanda de la contestación y se tienen que fijar los hechos controvertidos también en ese momento. Y por último, se realizan las conclusiones, ¿vale? En el ordinario, como os he dicho, se hacen por escrito. Cuidado porque a veces se da el plazo en el mismo acto, ¿vale? De la vista a la parte actora, y tenemos que estar atentos si vamos por el paciente para que no se nos pase luego el plazo. Y ojo también, porque hay muchas plazas, bueno, muchas no, hay algunas plazas, hay algunos juzgados que deciden realizar las conclusiones oralmente, ¿vale? En el mismo acto de la vista. Es raro, pero puede pasar. Entonces tenemos que ir, por si acaso, con unos puntitos importantes, unos puntos apuntados para que no se nos escape nada. Antes ocurrían algunos juzgados de Murcia y de Mérida. Ahora no sé cómo anda la cosa, la verdad. Hace tiempo que no voy por allí, entonces no os puedo confirmar. Pero bueno, en cualquier caso, la solución es que preguntéis directamente al procurador, si lo lleváis, para que no haya ningún tipo de problema, ¿vale? Y vayáis sobre seguro. Nos metemos ya en el jardín de la prueba, ¿vale? ¿Qué tipos de prueba tenemos en negligencias? Pues bien, antes que nada, tened en cuenta que tenemos que acreditar una serie de requisitos para que se considere que se ha producido una negligencia. Principalmente, en primer lugar, que se ha producido una infracción de la lex artis, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que no se ha actuado conforme a las guías médicas, conforme a la buena praxis. Por otro lado, se ha tenido que producir un daño y el daño tiene que ser efectivo, real y económicamente evaluable, ¿vale? Que sea cuantificable. Y, en tercer lugar, que exista una relación de causalidad, un nexo causal entre la actuación del médico o del profesional sanitario y ese daño. Evidentemente, si estamos por parte de la administración o del médico, de la aseguradora, pues estos puntos que os acabo de comentar, la infracción de la lex artis, el daño y el nexo causal, serán los que tenemos que desvirtuar, ¿vale? Y para ello contamos con la siguiente prueba. Vale, en primer lugar tenemos la documental, ¿vale? Que suele ser la historia clínica, básicamente, o el expediente administrativo si estamos en contencioso. También tenemos informes médicos redactados en consecuencia de esta historia clínica, pero vamos, básicamente todo lo que incorpore la historia clínica, documentos de consentimiento informado, registros cardiotocográficos en caso de que haya sido un parto, por ejemplo, las pruebas realizadas, todo el cómputo de la historia clínica, eso es lo que tenemos que llevar como documental, ¿vale? Recomendación, llevad los folios de los que queréis hablar controlados, porque hay algunas historias clínicas que son eternas.
Entonces, o eternas o que están completamente desordenadas y no hay Dios quien se aclare con eso. Entonces hay que tener, yo lo que hago muchas veces, no tengo ninguno por aquí, pero lo que hago es ponerme posits para tenerlos marcaditos y saber dónde están, ¿vale? Luego, por otro lado, las testificales periciales. Bueno, en cuanto al interrogatorio de parte, no lo meto porque es poco habitual, ¿vale? Es muy raro que tengamos interrogatorios de parte en negligencias médicas puras, ¿vale? Porque realmente no suelen aportar nada de provecho al procedimiento. En cuanto a testigos, pues podemos tener de varias clases, pero por lo general solemos tener testigos que son profesionales sanitarios que han intervenido en el proceso del paciente, en el proceso médico, y que por tanto son considerados testigos peritos. El testigo perito está regulado en el artículo 370 de la LEC, ¿vale? Y básicamente es aquel testigo que ha sido parte o ha presenciado los hechos que se están enjuiciando y, por tanto, posee un conocimiento directo de los mismos, pero que además, por su cualificación técnica, pues tiene conocimientos especializados, ¿vale? Y por eso se considera como tal testigo perito. ¿Qué solemos tener aquí? Pues solemos tener el informe de la inspección médica, ¿vale? El inspector médico. Esto es un informe que se suele hacer en vía patrimonial, bueno, se hace en vía patrimonial y se anexa al expediente administrativo y es el que decide un poco por dónde van a ir los tiros de la resolución. Esto en vía patrimonial. En muchas ocasiones hemos iniciado la vía previa o sea, la vía patrimonial contra una... me estoy liando. Contra una administración hemos iniciado la vía patrimonial y no se ha resuelto. Entonces, hemos presentado la reclamación, pero se nos ha desestimado por silencio administrativo, con lo cual no tenemos absolutamente nada. Ojo con esto, porque una vez que se ha iniciado el procedimiento administrativo, lo que suelen hacer tanto la administración como las aseguradoras es pinchar a la administración para que concluya ese procedimiento y puedan tener pues ese informe de la inspección médica, una propuesta de resolución, una resolución directamente. Entonces, mucho ojo con esas cosas que nos vayan a aportar. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que nos aportan a lo largo, o sea, cuando aportan la contestación a la demanda, aportan el expediente administrativo. Pues mucho ojo, porque pueden haber determinados informes médicos o el informe de inspección médica o incluso una resolución que nos jorobe el asunto si no ampliamos la demanda a esa resolución, ¿vale? Y esto, como la resolución puede llegar en cualquier momento del procedimiento, tenemos que tenerlo en cuenta. Luego, ¿qué más tenemos? Pues enfermeros, médicos, cualquier tipo de profesional sanitario que se os pueda ocurrir y que tenga las características de ser, de tener conocimientos especializados, ¿vale? Por lo general, los testigos peritos los va a pedir la demandada, ¿vale? Ya que tiene ocasión de hablar con ellos y comprobar que les pueden valer, esto es así, para poder defender el asunto. Y además, pues siendo realistas, es una forma muy barata de acreditar que todo se hizo bien y nos sirve de apoyo a los puestos en el informe pericial que se aporte, ¿vale? Bueno, cuidado, porque algunos testigos ya se saben lo de los gastos de la comparecencia, que esto no sé si lo sabéis, del artículo 375 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así que cuidado con proponer testigos a lo loco, ¿vale? Intentad que sean citados por videoconferencia para evitar posibles traslados y que no nos reclamen luego los gastos de traslado, viajes y demás, ¿vale? ¿Qué más sobre los testigos peritos? Mirad también bien si han participado en la actuación médica que se está enjuiciando, ¿vale? Porque muchas veces tenemos informes en los que no han participado, simplemente son meros redactores de los hechos conforme a la historia clínica, ¿vale? Entonces, para poder enfocar las preguntas correctamente, pues echad un ojo a ese punto. Y bueno, en cuanto a los testigos, comentaros, a ver, realmente los testigos o el testigo perito, me da igual, es impredecible, ¿vale? Entonces, nunca tenemos que confiarnos.
si un testigo nos resulta hostil en el sentido de que no nos vaya a venir nada bien, hacerle preguntas, pues tendremos que saber cuándo parar y si no lo sabemos nos vamos a meter en un jardín bastante complicado del que salir, ya que empeoraremos las cosas según vayan hablando. Solución, pues si veis que algún testigo que habéis propuesto vosotros se va a torcer, tanto si vais por la parte actora como la demandada, lo mejor que podéis hacer es renunciar a él, sin más, ¿vale? Es la solución más práctica que pueden existir. ¿Qué ocurre en la práctica? Pues que si son profesionales sanitarios van a ir con la misma historia y no se van a salir de ella, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Es interesante cuando vienen propuestos por la demandada, si vamos por la actora, intentar buscar contradicciones entre ellos, pero también es muy difícil, aviso, porque por lo general han hablado entre ellos y no se puede rascar nada ahí. Y bueno, si vas por la parte demandada y los has propuesto tú, pues evidentemente intentad dejar claro todo, o sea, acreditar bien todo lo que necesitéis, ya que al ser el primero en preguntar, luego te la pueden liar posteriormente, buscando esas contradicciones que os he dicho, ¿no? Y luego, me pasa, aquí. Luego tenemos los peritos, ¿vale? Por un lado, se me ha quedado esto aquí colgando, aquí. Podemos tener los testigos, madre mía, perdón, los peritos de parte o el perito judicial. De parte, pues tendremos nuestro perito, el perito contrario, y de judicial, pues judicial y para donde caiga, ¿no? ¿Qué podemos tener aquí? Pues podemos tener peritos especialistas en la materia de la que estemos hablando o peritos con máster en valoración del daño corporal, valoradores del daño corporal o peritos que sean forenses, ¿vale? Tened en cuenta que tenemos que acreditar una serie de daños, ¿vale? Si, en primer lugar, como os decía al principio, que se ha producido, si vamos por la parte actora, que se ha producido el daño como consecuencia de una infracción de la Lex Artis. Pues bien, aquí el mejor perito que lo puede acreditar es el especialista en la materia de la que estemos hablando. ¿Cómo sabemos cuál es? Pues bien, lo primero que tenéis que hacer es mirar en la historia clínica los especialistas que han tratado al paciente, ¿vale? Y ahí ya os podéis hacer una idea de por qué servicio le toca, ¿no? Y también hay muchas empresas de periciales a las que, pues mi recomendación va a ir en la misma línea todo el rato, pues que si les pedimos el informe, les preguntemos a ellos directamente, ya que os van a echar un cable para ver por dónde va la especialidad para solicitar el informe pericial, ¿vale? Por otro lado, ¿qué más tenemos que acreditar? El perjuicio personal, el básico, el particular y los perjuicios temporales. Todo esto está en el baremo de accidentes de tráfico, ¿vale? Esto lo podemos acreditar con un perito que tenga el máster en valoración del daño corporal. Es lo más fácil. ¿Qué ocurre? Que normalmente vamos sin él por la parte actora y pues por tema pasta, yo lo entiendo, porque quienes vamos por la parte de pacientes pues es una pesadilla intentar tener más de una pericial porque los clientes muchos no lo entienden, ¿vale? Pero el no tener este informe de valoración del daño corporal nos genera a veces que nos encontremos con recortes bastante importantes en la indemnización por culpa de esto, ¿vale? Entonces, mi recomendación, pues si la cuantía es alta, intentad llevar un perito valorador del daño, ¿vale? Y si no hay pasta para poder tener el perito valorador, pues intentad acreditarlo con el especialista, intentad acreditar esos daños y luego los tendréis que cuantificar conforme al baremo. Y ahí, como hay muchas veces que si son secuelas hay horquillas, pues a lo mejor os lo rebajan de contrario, ¿no? Pero al menos será una pequeña solución. En cuanto al perjuicio patrimonial, existen peritos que valoran esta parte, ¿vale? Lo que pasa es que no está muy a la orden del día. Y también soy plenamente consciente de que no podemos andar con tanto gasto. Si estoy diciendo ya lo de la valoración del daño, imaginaos ya con una tercera pericial
A veces un perito es valorador y también puede mirarte el perjuicio patrimonial, pero depende un poco del asunto, ¿no? Entonces, en este caso, en vez de periciales, pues lo normal es acreditarlo con facturas, con ceses de contratos, con las nóminas previas, con testificales que acrediten que no se ha podido renovar por ese motivo, ¿vale? Esto os lo explico luego un poco más a fondo después. Y bueno, si vais por la parte demandada, pues tendremos que hacer justo lo contrario. Si creemos que el caso está ganado, alegar que no ha existido daño o infracción de la lex artis. ¿Cómo? Pues con un informe pericial que llevamos, que sea de especialista en la materia y también con los testigos peritos que os comentaba. Si hay dudas y también subsidiariamente cuando las cuantías son bastante altas, ¿vale? Que la actora está pidiendo una cuantía muy alta, tenemos que intentar rebajar la cuantía indemnizatoria propuesta, ¿vale? De contrario. Entonces, ¿cómo? Pues con un especialista, si vamos a alegar una pérdida de oportunidad o una concurrencia de culpas, ¿vale? Por ejemplo, cuando el paciente ha tardado en acudir a urgencias y ha influido ese retraso en el resultado final. Eso podría ser una concurrencia de culpas. Y por otro lado también, si vamos a intentar rebajar cuantía directamente, eso tenemos que ir con un valorador del año. Y bueno, si el caso está perdido, pues lo que os tengo que recomendar es que negociéis. Punto. Y si la parte actora no da su brazo a torcer, pues siempre están las vías de allanamiento parcial, o consignar lo que consideremos que vale las secuelas o la negligencia, o pues pelear a muerte con los peritos que tenemos. Yo he tenido casos en los que, estando el caso completamente perdido, hemos conseguido una cuantía muy limitada simplemente porque la parte actora no llevaba perito y nosotros sí. O sea que ahí veis la importancia de la pericial. Y eso, si el caso tiene mucho, o sea, la indemnización es muy alta la que se está reclamando, pues intentar rebajar la cuantía por todos los lados con un valorador del daño. Punto. ¿Qué más? El perito judicial, el coste corresponde a la parte que lo solicita, ¿vale? Si la otra parte se adhiere, pues se abona por la mitad. Esto cada día está más en desuso porque las aseguradoras, sobre todo, que son las que pedían antes los peritos judiciales, pues por tema pasta, intentan ahorrar en lo posible este tipo de periciales, ¿vale? Pero es posible que os las encontréis. Así, aspectos prácticos. Pues bueno, si somos la parte actora, es muy importante que intentemos dejar todos los puntos controvertidos claros y cerrados con nuestro perito, ¿vale? Porque si luego preguntan las demandadas, y esto ya ha sido contestado, podemos impugnar las preguntas, ¿vale? Esto es el artículo 369 de la LEC. Básicamente lo que tenemos que hacer es indicar al juez que eso ya ha sido respondido y que no se tiene que permitir esa repetición de las preguntas, ¿vale? He echado un ojín al artículo, que es muy interesante, sobre todo para tocar mucho las narices al contrario. Siempre con el respeto, por favor. Pero bueno, como os decía, no voy a parar de dar vueltas en esto. Es súper importante que el perito que llevemos sea especialista en la materia de la que estamos hablando. No nos vale un forense para hablar de una hipoxia, por ejemplo, ¿vale? Una hipoxia es la falta de oxígeno durante el parto, ¿vale? Y bueno, si lo tenemos en contra, pues evidentemente podemos aprovechar esta falta de especialización. Es raro, pero puede pasar. Tened en cuenta que la prueba pericial, pero vamos, la prueba en general, tiene que ser apreciada por el juez según las reglas de la sana crítica, ¿vale? Y ante la existencia de varios informes, pues el juez podrá fundar su decisión en cualquiera de ellos. Esto es así, siempre que esté motivado, por supuesto. De ahí que sea tan importante que nuestro perito sea, aparte, por supuesto, que sea especialista en la materia, pero también que lo lleve muy bien preparado él y que sepa hablar en sala. Muchas veces nos encontramos con peritos que tienen deficiencias a la hora de testificar en sala. Entonces, cuidado con eso también. Preparadlo muy bien con el perito.
bueno, el truquito que ya os lo he contado, pero vamos, si de contrario tenemos un valorador del daño, si somos parte actora y tenemos un valorador del daño, por lo general, o es un caso de mucha cuantía y quieren limitar esa cantidad, o tienen muchas dudas sobre el caso y entonces ahí tenemos que presionar muy bien porque podemos tenerlo un poquito más ganado que la parte contraria. ¿Qué más? A ver, que me dejo de los peritos. Vale, bueno, importante. A toda esta gente, testigos, peritos, tenemos que solicitar al juez que sea citado judicialmente, ¿vale? Es muy importante porque luego en el día de la vista no nos dejen tirados. Puede ocurrir que no aparezcan y no tenemos la citación judicial. Por otro lado, en cuanto a los peritos también, los propios peritos solicitan esas citaciones porque si tienen algún... Hablo aquí sobre todo en la audiencia previa, ¿vale? Si tienen algún otro señalamiento, necesitan tenerlo por escrito para poder acreditar luego la posible suspensión, ¿vale? Así un punto más sobre el tema de los peritos. Así, que es muy interesante pedir la crítica del informe contrario, ¿vale? Para poder valorar con nuestro perito en sala el otro informe y así poder realizar alegaciones y desvirtuar lo que ponga. No es totalmente necesario, pero si no lo hemos solicitado, algunos jueces se ponen un poco quisquillosos y no nos dejan hablar o comentar directamente el informe del perito contrario. Y entonces tenemos que hacer verdaderos malabares para poder preguntarle a nuestro perito sin mencionar que está puesto en el informe del contrario, ¿vale? Y bueno, continúo. No se me escape el tiempo. En cuanto a la preparación de la instructa, ¿vale? Yo mi principal recomendación es que llevéis un guión, ¿vale? Para la prueba y para las conclusiones. Esto le voy a poner aquí debajo, que la sorpresita de las plantillas. Las tenéis ahí en documentos, que os he dejado una plantilla para la proposición de prueba, que normalmente se suele aportar en la audiencia previa, ¿vale? Pero nos vale también tanto para el abreviado como para el verbal, y que hay que llevar por escrito. Y por otro lado, la plantilla de la instructa verbal, pero que vamos, que aunque sea instructa verbal, encajando con los puntos que os he puesto al principio de la presentación, se puede aplicar perfectamente a un abreviado e incluso cortando la parte que no corresponde en los ordinarios a un ordinario a la práctica de la prueba, ¿vale? Lo que os decía, intentad llevar un guión siempre sobre todo para la prueba y para las conclusiones, ¿vale? Lo más importante en un juicio de negligencias es el fondo del asunto, ¿vale? Evidentemente tenemos que atender a todas las cuestiones procesales que estén correctas y alegar la documentación que aporten y demás, ¿no? Pero lo que va a decidir si ganamos el caso o no es la prueba que llevemos y cómo salga en cuanto a su práctica, ¿vale? Con esto me refiero a los testigos, a los peritos, demás. Esto es así porque tenemos que acreditar que el daño producido ha sido consecuencia de un error médico o de una mala praxis. O si somos demandados, que no se ha producido tal daño, ¿vale? O que no ha tenido trascendencia, ¿no? En el devenir de los hechos. Sobre todo esto va a versar la prueba. Entonces, tenemos que valorar muy bien lo establecido en el artículo 217 de la LEC en cuanto a la carga de la prueba, ¿vale? En resumen, quien reclama es quien tiene que acreditar, ¿vale? No tiene mayor misterio. ¿Qué pasa? Que tenemos unos supuestos de inversión en la carga de la prueba, que son excepciones que existen, ¿vale? Y que básicamente son la falta de consentimiento informado, el daño desproporcionado y la infección nosocomial. La infección nosocomial es una infección hospitalaria, ¿vale? En estas, como os digo, se produce una inversión de la carga de la prueba. Por ejemplo, en el caso de una infección nosocomial, ¿vale? Si vamos de demandados, como se ha producido una inversión de la carga de la prueba, tendremos que acreditar que se cumplieron todos los protocolos de asepsia y de desinfección de los quirófanos y demás, ¿no? Para ello, tendremos que contar con un informe de medicina preventiva que acredite eso. Y bueno, pues eso, que no existía, que estaba todo correcto, que no existía ningún brote en el hospital y demás.
¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos el segundo armita, que es el solicitar que se libre oficio para que se emita un informe sobre los controles de limpieza, la esterilización del material, por ejemplo, la situación serológica, eso, si se produjo algún brote y demás, ¿no? Que se libre oficio para que se solicite informe al Servicio de Medicina Preventiva, ¿vale? De esta manera, como demandadas, podremos probar que está todo correcto, pero tendremos que probarlo, ¿vale? Porque se produce una inversión de la carga de la prueba. Y bueno, en cuanto a los consejos de la práctica de la prueba, pues a ver, yo el trabajo previo a la vista lo estructuraría algo así como os he puesto, ¿vale? En primer lugar, volvemos a mirar la demanda, la contestación, la historia clínica, los documentos que se hayan aportado, hacer una vista general. Tened en cuenta que si vamos de primeras veces, lo vamos a llevar más preparado seguro, y si vamos por la parte actora, por lo general lo vamos a llevar más preparado porque, pobrecitos míos, pero la gente que va de administración y de aseguradora, por lo general van hasta aquí, entonces hasta arriba, y es muy raro que lo lleven súper bien preparado. Algunos casos, otros, los complicados, ya os digo que eso sí se los preparan a tope, pero a veces, pues por tema de carga de trabajo, hay alguna cosa que se les ha pasado por encima, ¿no? Entonces yo os recomendaría eso, revisad bien toda la documentación, miramos los hechos controvertidos y nos los grabamos a fuego, ¿vale? Tenemos que identificar sobre todo en qué sentido hay que probar cada uno de ellos y sobre todo determinar con precisión quién tiene la cara de probarlos e imputar la actividad a las pruebas que se vayan a practicar, ¿vale? Tenemos que relacionar todo eso. ¿Esto qué significa? Pues a ver, si por ejemplo estamos reclamando una indemnización por haberse producido un error de diagnóstico de un ictus, ¿vale? Y su consecuente retraso en el tratamiento por no haberse realizado las pruebas diagnósticas correctas en un primer momento. Pongo el ejemplo de un ictus porque su correcto diagnóstico es importantísimo, su correcto y rápido diagnóstico es importantísimo para la supervivencia del paciente, ¿vale? Ya que por cuestión de horas, pero horas y son muy pocas, el paciente puede quedar prácticamente, si se realiza el tratamiento correcto, sin secuelas, a acabar con una severa discapacidad e incluso fallecer, ¿vale? ¿Qué pasa en estos casos? Pues, ¿qué se suele alegar? La doctrina de la pérdida de oportunidad, ¿vale? Que es cuando hay una probabilidad de que una actuación distinta a la que se ha hecho hubiera podido evitar el daño o al menos minimizarlo, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues por la parte actora tendremos que acreditar que se ha producido una pérdida tan alta que corresponde a una indemnización X y por parte de las demandadas acreditar que la pérdida de oportunidad ha sido tan poca que una actuación distinta no hubiera cambiado el resultado y por tanto no hay que indemnizar, ¿vale? Y todo esto tendremos que basarlo en las alegaciones que hayan realizado nuestros peritos y testigos peritos, tanto en los informes que hayan redactado como en la práctica de la prueba, ¿vale? En tercer lugar, pues repasamos la prueba. Repasamos la prueba la prueba que tenemos, la que está admitida, tanto nuestra como la del contrario. Y yo lo que suelo hacer es llamar al perito. Ya una vez que hemos hecho todo esto, llamamos al perito, comentamos con él todas las dudas y preguntas que teníamos pensadas, ¿vale? Y hay que aprovechar también para preguntarle si tienen dudas, o sea, si tenemos dudas sobre alguna cosa de cara al resto de testigos peritos o de peritos que vayan a la prueba, ¿vale? Es muy importante primero preparar con nuestro perito las preguntas que les vamos a hacer a él y que le vamos a hacer al resto de partes, porque de esta manera podremos apoyarnos mucho mejor y podremos ir mucho más tranquilos a la prueba, sabiendo que podemos desvirtuar sin problema lo acreditado por la parte contraria, ¿no? Que para eso lo tenemos también. Y bueno, si no tenemos perito o la cosa está súper clara, ¿qué puede pasar? O sea, tenemos casos en los que en negligencias dentales que intervienen, o sea, van a extraer una pieza dental y extraer la otra. Pues bueno, en ese caso está bastante claro, ¿no? No debería de llegar a juicio de todas maneras ese asunto, pero a veces llega. Pues en ese caso no pasaría nada. Pero si son casos complicados y por el motivo que sea no tenemos perito,
pues hombre, la cosa está un poco complicada, ¿no? Pero tendremos en ese caso que tirar de los testigos peritos que podamos rascar, básicamente. Y lo malo es que es lo que os comentaba, que con estos, si vamos por la parte actora, pues vamos a pelo y tendremos que llevar todo bien estudiado para intentar cazarles en algún renuncio y que nos pueda servir, ¿no? En este sentido, yo os recomiendo que busquéis las guías clínicas de las sociedades españolas de la especialidad que se trate, ¿vale? Por lo general son públicas y se pueden consultar. Tenemos, por ejemplo, la SEGO, la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, la SECOT, que es de traumatología, los códigos ictus, también de infartos. Esto es bucear en Internet y encontrar esas guías. Y bueno, otro truquito es cuidado con la aportación de periciales de contrario, porque tienen, salvo en el abreviado, tienen un máximo de 5 días previos a la vista o a la audiencia previa para poder aportarlos, ¿vale? Si lo han aportado más tarde, pues tenemos que avisar al inicio para que se admita esa prueba, ¿vale? Y bueno, aparte de todo esto, eso, el guioncito al que os hacía referencia, que os lo he aportado, pues yo sí incorporaría quién es quién, ¿vale? Los testigos, los peritos y demás, ya que si lo tenemos por escrito, pues no vamos a tener lugar a error con los nombres y con la actuación que ha hecho cada uno, ¿vale? Os lo recomiendo porque yo a veces, aun teniéndolo por escrito, he dicho incluso mal los nombres de los testigos, ¿vale? O de los peritos. Pasa. Luego también los documentos o los folios del expediente administrativo o de la historia clínica en el que se encuentre la actuación de estos peritos, de estos testigos, ¿vale? Y otros que nos interese tenerlos controlados, como os decía, vigilados para luego no tener que andar buscando como locos en la sala. También os recomendaría llevar al menos una guía de las preguntas que vamos a hacer a todos, previamente cruzadas con nuestro perito, por supuesto, y un huequito para apuntar posibles nuevas preguntas o puntos para conclusiones, ¿vale? Estos dos últimos puntos, sobre todo, es para que no nos dejemos nada en el tintero y para poder añadir todo aquello que salga nuevo en la práctica de la prueba o todo aquello que no nos imaginábamos que fuera a salir en la práctica de la prueba, ¿vale? Y luego, para terminar, pues en cuanto a la prueba en el lucro cesante y el daño emergente, el daño emergente, como pongo ahí, son los daños económicos que sobrevienen a la negligencia, ¿vale? Y el lucro cesante es la ganancia, lo dejado de obtener como consecuencia de esta negligencia, ¿eh? Con el daño emergente tenemos que probar los gastos concretos, los gastos acreditados, ¿vale? Que la persona perjudicada, que el paciente, ha tenido que desembolsar como consecuencia del daño. Esto está recogido en la Ley 35/2015, ¿vale? En el baremo de accidentes de tráfico y bueno, se establecen varias, o sea, está súper claro. En los supuestos de muerte corresponde una cantidad sin justificar de 421,42 euros. Todo aquello que queramos justificar por encima tenemos que acreditarlo, ¿vale? Y en caso de que tengamos secuelas o lesiones temporales, este daño emergente estará compuesto pues, por los gastos previsibles, fijaos que tan al aire, ¿no? De asistencia sanitaria futura, las prótesis, las órtesis, la rehabilitación, tanto domiciliaria como ambulatoria, yo qué sé, las ayudas y demás, ¿no? En cualquier caso, todos estos tienen que justificarse, ¿vale? Con facturas y con tickets. En cuanto a la prueba del lucro cesante, aquí tenemos que enfrentarnos a una cuestión añadida, ¿vale? Que es lo que os pongo ahí, que es la imposibilidad de acreditar con certeza que realmente se iba a producir ese daño patrimonial, ¿vale? Por lo que tenemos que hablar un poco en términos de probabilidad, sobre todo. En este caso, lo que tenemos que hacer es generar la convicción de que esa ganancia patrimonial sí que se hubiese producido en caso de no ocurrir el daño, ¿vale? Bueno, en caso de fallecimiento de muerte,
se reconoce directamente a todos los que dependían económicamente de los ingresos de la víctima, ¿vale? Y existe una presunción de esa dependencia en los menores de 30 años y en el resto habría que acreditar, ¿vale? Y en cuanto a secuelas o lesiones temporales, pues se entiende que se ha producido una pérdida económica de esa baja o de ese ingreso. ¿Qué pasa en estos casos? Que es de aplicación bastante restrictiva y los jueces, salvo que esté clarísimo, no se mojan, ¿vale? Entonces, para probarlo, pues solemos utilizar medios indirectos como indicios, ¿vale? Como los ingresos y contabilidades de los años anteriores. La ley, el baremo la ley 35/2015, lo que dice es que se haga referencia a lo establecido en periodos análogos al año anterior o una media de los 3 años previos, ¿vale? Y lo que pasa es que esto es imposible, por ejemplo, este año, contando con todos los ERTEs y demás, pues es una locura intentar acreditar esto, ¿vale? ¿Qué opciones tenemos? Porque si se ha perdido un trabajo, por lo que sea, pedir alguna testifical, por ejemplo, que acredite esa pérdida del trabajo, del ingreso y demás, ¿no? Pero como os digo, los jueces suelen ser bastante tacaños a la hora de darnos este lucro cesante y tenemos que tener muy claro cómo podemos acreditarlo. Y por mi parte, nada más, que al final me entretengo muchísimo y me enrollo mogollón. No sé qué preguntas tenemos por ahí. Sí, perfecto. Quitamos, si Va, quieres, la presentación esta y así ya sí, un no, momentito. no tengo nada que ofrecer ya aquí. Hombre, eso siempre. Nada, perfecto. Digo en pantalla. Vale, un momentito, Esperanza, que te digo. Mira, la primera era para ver si nos podías aclarar un poquito más cómo funciona la crítica del informe contrario. Sobre todo, cuándo hay que alegarlo para poder preguntar acerca de esto y si es bueno o no tener un careo entre peritos. Vale. El tema de la crítica. La crítica es muy fácil. O sea, al final es lo que hacemos normalmente. Cogemos el informe pericial, miramos los hechos, miramos las conclusiones y empezamos a preguntarle al perito contrario, ¿no? A los jueces lo que les gusta, sobre todo, es que vayas con las cosas muy claras y que no seas obvio, ¿vale? Entonces, yo lo que suelo hacer es coger los puntos que he hablado con mi perito primero y directamente en el informe contrario decir, vale, el perito contrario dice no sé qué. ¿Por qué considera usted, dado lo dicho en su informe, que no es así? ¿Vale? Algo así. Respecto al careo. El careo a mí me gusta mucho, ¿vale? Pero me gusta mucho con peritos experimentados. O sea, mucho cuidado con algunos peritos que sean comestibles en sala, ¿no? No sé cómo explicarlo. Hay muchos peritos a los que otro perito que tenga mucha autoridad y demás se lo come. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ir con mucho ojo con este asunto. Pero si tu perito lo tiene clarísimo, el problema es que en negligencias es raro que todo sea blanco o negro, entonces es difícil que estemos en ese punto. Pero es lo que digo, si el perito lo tiene clarísimo, si tu perito lo tiene clarísimo, vete a por un careo, porque ahí los jueces agradecen muchísimo ese intercambio de ideas de los peritos. Y no sé si había algo más de la pregunta que me haya dejado. No, está claro. Vale. Otra pregunta. ¿Podemos, siendo la parte actora, proponer el perito una vez admitida la demanda patrimonial contra la Administración o debe hacerse en otro momento procesal o hay algún tipo de preclusión? Momento de la demanda. Salvo que lo que pasa es que es difícil que lo admitan. Si de la contestación salen hechos nuevos que puedan dar lugar a pedir una ampliación documental o poder solicitar una pericial, se podría intentar. En estos casos, la solución es intentar llevar nuestra demanda ya, o sea, nuestra pericial con la demanda y luego, si acaso, una de dos, o solicitar o anunciar una ampliación al informe pericial o hacer esa ampliación en sala directamente. Si estamos en contencioso es muy fácil porque es conforme a los hechos de la contestación ha pasado esto, esto y esto,
cuénteme, señor perito, qué es lo que, qué es lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Vale. Mira, nos pregunta, bueno, caso un poquito por encima, sobre un procedimiento de negligencia médica contra la contra la Consellería de Salud Pública de Valencia. Se ha pedido al Colegio de Médicos que se designase un perito. Sin embargo, lleva todo este tema un retraso de 2 años. Después de todo este tiempo, tras estudiar el caso, le han dicho que Le he dicho que no. lo ven todo muy bien, pero que no quieren enfrentarse a sus compañeros médicos. ¿Qué opción hay, qué alternativas hay en este sentido? Sociedad Española de la especialidad que se trate. O sea, en vez de ir al colegio de médicos, si estamos hablando de un ginecólogo, pues la SEGO, lo que decía. Si estamos hablando de un reumatólogo, ya no sé hablar, de un reumatólogo, a la Sociedad Española de Reumatología, ¿vale? Que intente tirar por ahí y solicite al juzgado que subsidiariamente, ante la imposibilidad de conseguir un informe pericial ahí, se solicite a la sociedad española que corresponda. ¿Se tiene el mismo nivel probatorio de alguna forma, que sea, en vez de un colegio profesional, que sea este tipo de sociedades profesionales? Sí, de hecho, o sea, a efectos prácticos y de valoración por parte del juez, Colegio Médico y Sociedad Española están al nivel, ¿vale? O sea, evidentemente luego el perito de parte ya es un nivel inferior, ¿no? Pero sociedades profesionales y colegios médicos están al mismo nivel. Bien. Respecto a la reclamación por responsabilidad patrimonial en vía administrativa, es necesario siempre aportar un informe pericial para justificar la reclamación y la indemnización solicitada. ¿Existen algunas otras alternativas o documentos en los cuales nos podamos apoyar y que a lo mejor no hayamos mencionado? Responsabilidad patrimonial, vale. A ver, aquí depende un poco de lo que haya. Si hay expediente administrativo, pues podemos intentar tirar con lo que tengamos en el expediente. Es lo que os decía. Al final, si no tenemos la posibilidad de tener perito, pues intentar rascar lo máximo posible a los testigos, sobre todo testigos peritos. Y si tenemos ya avanzado esa vía patrimonial, ese procedimiento patrimonial, pues mirar un poco, en los procedimientos patrimoniales siempre vamos a tener la propuesta de resolución, el informe de inspección médica y en los casos de más de, no sé si era 6.000 euros o 60.000, ahora mismo no me acuerdo, el dictamen del Consejo Consultivo, ¿vale? Entonces, mirar un poco también las comunidades autónomas tienen páginas web con los dictámenes de los consejos consultivos, intentar mirar por ahí a ver cómo resuelven casos parecidos y aportar mencionando esos asuntos. Más allá es que no tenemos mucho más que rascar. Los peritos, los testigos, o sea, falta de perito, los testigos y eso, los informes que tengamos en el expediente administrativo. Esperanza, bueno, para aquellos abogados sobre todo que pues, necesiten de algunos contactos de peritos, ¿existe algún tipo de empresa generalista o bueno, más bien especializada en este tipo de peritos con los que se pueda trabajar bueno, que a ti te Sí, suene más? hay 1.000 empresas, realmente. Yo tengo varias, trabajo con varias en función de lo que me interese, porque hay algunos, o sea, cada empresa tiene sus peritos, ¿vale? Entonces, a mí yo ya tengo manías, con los años pues se van adquiriendo. Y a veces me gustan más un traumatólogo de no sé dónde o un psicólogo o psiquiatra de otro sitio, ¿no? Sí, o sea, en internet tenéis 1.000, ¿no? Pero bueno, así bastante habituales tenemos peritoslegales.com, que son bastante baratos para lo que suele ser este tipo de honorarios. Luego tenemos Bendix. Esto es parte actora, ¿vale? La parte demandada y tal suelen tener acuerdos, sobre todo con Promede. Promede es el gigante de periciales médicas de la parte contraria.
Y bueno, os decía, peritos legales, Bendix Consulting, me parece que se llama en internet, porque hay otro Bendix, y GP Group. Son así los más interesantes que os puedo recomendar. Porque luego también puedes ir directamente a solicitar un perito particular, pero este perito te va a costar un ojo de la cara. Entonces sale mucho más barato pedir a una empresa de periciales. Esperanza nos pregunta, Belén, si en vía administrativa, desde la primera reclamación en vía administrativa, ¿debemos ya de aportar el informe pericial o deberíamos de esperarnos a finalizar la vía administrativa y empezar el contencioso? A esperarnos a la demanda. Vale. Aquí yo tengo una... Es particular lo que yo suelo hacer, pero yo no lo suelo aportar. ¿Por qué? Porque cuando presentamos la reclamación no tenemos el expediente administrativo. Entonces, es un riesgo y una tontería andar pagando a un perito, esto es punto de vista práctico, pagar a un perito para luego tener que pedirle y pagarle una ampliación al informe conforme a toda esa historia y ese expediente administrativo que nos vayan a dar de contrario. Entonces, el único punto donde yo podría aportar en vía administrativa, la vía patrimonial, es cuando ya tenemos todo el expediente administrativo e incluso nos hace la propuesta de resolución. Cuando nos aporta la propuesta de resolución, ahí sí que es interesante el presentar, si tenemos un asunto bastante armado y tenemos toda la historia clínica, lo que pasa es que nos dan muy pocos días para alegar también. Entonces, yo no soy muy partidaria de presentarlo en la vía patrimonial, se puede hacer, por supuesto, pero es lo que os digo, al final, si tenemos que ir luego a la vía contencioso, por lo general vamos a tener que solicitar una ampliación del informe pericial. Perfecto. Esperanza, a la hora de proponer un perito, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podemos, digámoslo, vestir de la forma más imparcial posible? Anunciando pues, en qué centro trabaja, su especialidad, a qué se dedica, que no tenga relación alguna con el centro al cual estamos demandando. ¿Cómo se puede, bueno, o qué consejos nos puede dar en este sentido? Con eso mismo, eso mismo que se acaba de decir. Y luego, el punto importante de la imparcialidad es por si hay peritos que van a éxito, ¿vale? Mucho cuidado con esto porque el ir a éxito genera un interés en el pleito. Entonces ahí puede haber algún problema en ese sentido. Si por algún casual fuera a éxito, pues avisadle que no puede decirlo en sala, ¿vale? Por lo demás es eso, simplemente que no tiene relación con los hechos, que lo ha hecho, al final tienen un juramento ellos. Entonces, es que no puedo decir más de lo que ha puesto. Realmente es eso mismo. Vale. ¿Nos puedes comentar algo respecto, en el caso de que queramos demandar a una clínica y al laboratorio que tiene subcontratado esta, por un error que ha tenido el propio laboratorio, ¿cómo debemos de proceder? ¿Debemos demandar conjuntamente a las dos o solamente al principal? Qué amplio es esta pregunta. A ver, si tenemos clarísimo que el error se ha producido en el laboratorio y que la clínica no ha tenido absolutamente nada que ver, cosa que dudo, porque en algún momento, en estos casos, el laboratorio clínica suele ser por tema de cadenas de custodia que se rompen y demás. En estos casos yo iría contra los dos directamente. O sea, si la clínica nos acredita directamente que no ha tenido culpa alguna, entonces ya nos la quitamos de en medio. Pero de inicio iría contra los dos para acreditar que está, o sea, que hay duda, ¿vale? Si no hay ninguna duda, lo que digo, directamente contra el laboratorio, porque al final nos pueden cascar costas si vamos en civil contra alguien contra quien no tenemos que ir. Pero, por lo general, ya es lo que digo, es demasiado amplia esta pregunta, pero en estos casos
siempre suele existir alguna duda de si la clínica ha tenido algo que ver o no en esa cadena de custodia, en el tratamiento de las muestras y demás. Entonces, por lo general, a los dos, pero habría que ver el caso. Respecto de clínicas estéticas, si se produce una negligencia de un médico sobre una operación estética que ha requerido una cirugía, ¿sería bueno pedir si el médico en cuestión posee efectivamente, se puede exigir que exhiba su título profesional como prueba o como prueba anticipada? Sí, sí, perfectamente. Si puede influir en eso. Lo que pasa es que si es tema de título profesional y no lo tiene, nos vamos a un penal. Vamos a operar. Entonces, cuidado con eso. Pero bueno, yo en este caso, si hay dudas y tal, lo que haría sería solicitar unas diligencias preliminares. Pedir, además, ya aprovechando la póliza de responsabilidad que tenga el médico, para si tenemos alguna duda o lo que sea, ir por la acción directa contra la aseguradora. Esperanza, si nos es fundamental poder acceder, por ejemplo, al expediente médico pues de nuestro cliente, porque ha sufrido, pues eso, pensemos en un mal diagnóstico, que le haya producido unas secuelas. ¿Cómo debemos proceder de la forma pues, más eficiente posible? Qué Complicado. gran palabra, la eficiencia. La eficiencia son las diligencias preliminares. Lo que pasa es que cuestan, ¿vale? A ver, lo normal y lo que se suele hacer y lo que normalmente suele funcionar, ¿vale? El propio paciente, yo no recomiendo que lo hagáis vosotros porque no te hacen ni caso y por protección de datos te ponen todas las pegas del mundo, que el propio paciente solicite su historia clínica y que amenace con denunciar a la Agencia Española de Protección de Datos. Con algunas clínicas funciona, ¿vale? Si no dan la historia clínica, lo que os digo, o sea, diligencias, porque va a ser lo más rápido y fácil. Si no, es que no hay otra. Perfecto. Vamos ya con las últimas preguntas. Agradecemos mucho la participación, que están habiendo preguntas muy interesantes. Qué maravilla, que más, me encanta. Más. Mira, Esperanza, nos comenta un caso. Dice, tengo un cliente que ha sufrido daños que han requerido una curación a consecuencia de mal mantenimiento del suelo, dado que la superficie se encontraba mojada y el cliente se cayó. Vale. La clínica es privada y no sabe muy bien el compañero cómo demostrar que el suelo pues, no se encontraba en condiciones adecuadas y tampoco tiene claro quién puede venir a declarar como testigo o cómo, claro, nos dice que puede haber testigos por parte del propio hospital que evidentemente pues es difícil de desvirtuarles. Uf. En función de cuándo haya sido, que normalmente los pasillos tienen cámaras, que pida las cámaras. A lo mejor las grabaciones están. Por otro lado, a ver, lo ideal son los testigos. Y luego, a ver, hay un hecho también bastante claro. Si esta persona se cae en la clínica, entiendo que la atendieron allí. Si hay alguna acreditación, normalmente la historia clínica se suele poner en el informe de urgencias que se ha producido una caída. Son bastante cucos y no ponen dónde, pero si esa persona puede acreditar que fue por su propio pie a la clínica y luego la tienen que atender de urgencias por los daños que sean, ahí habría una presunción, unos indicios. Y luego es eso, las cámaras y los testigos. Hombre, si hay alguien que lo pudiera ver y lo sabe el accidentado, pues intentar, o sea, se puede pedir como prueba, pero es difícil. Vale. Vale, ¿qué ocurre si no dejamos que la parte
contraria ve al paciente para pues, ver las secuelas, pero, pero sí que hemos podido aportar fotos o informe de lesiones que se han podido producir. Un momentito. Eh, vale, estas fotos, estos informes que se pueden aportar, ¿equivaldría a que la parte contraria emita un informe desfavorable a la indemnización que pedimos? A ver, a ver cómo explico esto. Entiendo que se trata de una negligencia, eso lo primero. Si es un accidente, tiene la obligación de dejarse ver, ¿vale? En negligencias no. Entonces, en negligencias, si un perito quiere ver al paciente y este no se deja, pues yo lo que recomiendo es que lleve al juicio un perito que valore también un valorador del daño. Esto es un valorador seguro. Entonces, yo recomendaría llevar otro valorador para contrarrestar las alegaciones que pueda hacer el perito de la parte contraria. En cuanto a fotos y demás, la solución sería intentar ayudar en lo posible al perito contrario sin tener que ser visto, ¿vale? Para poder, o sin tener que quedar, para que le pueda valorar. Pero bueno, es lo que digo, o sea, no afecta demasiado, pero sí que tendríamos que llevar algo para contrarrestarlo. Perfecto. Pues ya, bueno, se han quedado algunas preguntas en el tintero, pero no nos vamos a alargar más. Que, que ha estado, de todos modos, Esperanza, muchísimas gracias de verdad por tu cercanía, claridad en un tema que la verdad, siempre que nos puede tocar como abogados, siempre nos vamos a sentir algo perdidos, bien porque, oye, una negligencia en un hospital público, oye, pues tenemos que ir contra la administración. Una actividad privada, oye, pues responsabilidad civil, claro, es, eh, es difícil y siempre tener una experiencia como la tuya que nos aclare, que nos facilite un poquito las cosas, pues la verdad que es de agradecer. Eh, a los asistentes, por cierto, que a lo mejor os habéis conectado un poquito más tarde, recordaros que tenéis en la pestaña de documentos la propia presentación que ha compartido Esperanza hoy con nosotros y también unas plantillas que os puedan servir, unas instructas que os puedan servir para poder enfocar el procedimiento pues, que podáis tener en el futuro. Aprovechad y descargaros estos documentos y recordaros que tenemos también a vuestra disposición también información de la agrupación y nos habéis preguntado también muchos cómo podemos visualizar otras sesiones como esta y ahí os quería yo comentar que tenemos a vuestra disposición, bueno, un momentito, el canal de YouTube de la agrupación, que os hemos dejado ahí un enlace para que podáis suscribiros y bueno, pues tenemos aquí pues las últimas sesiones que hemos tenido y bueno, pues os animamos a seguirnos y a suscribiros si queréis y por supuesto pues desearos una feliz Navidad. Esperanza, te cedo la última palabra para que cierres la sesión de hoy. Muchísimas gracias por todo y esperamos poder contar contigo en próximas ocasiones. Muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis que yo encantadísima de venir aquí a hablar de mi libro. Y eso, bueno, cualquier duda que se os haya quedado en el tintero, lo que queráis preguntar y demás, me podéis contactar por LinkedIn si queréis. Soy Esperanza Palacio Muñoz en LinkedIn y ahí cualquier dudilla o lo que sea, sin problema. Ahora en Navidades a lo mejor tardo un poco en contestar, pero ahí me tenéis y os contesto sin problemas. Y poco más. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad a todos. Nos veremos el año que viene con más fuerza. Esperemos que esta situación se clarifique un poco y mucho ánimo a todos. La verdad que os deseamos una buena entrada del año y que paséis estas Navidades con vuestros seres queridos y bueno, que lo importante, pues eso, la cercanía con nuestros familiares y las personas. Así que nada, muchas gracias por todo y muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.